soy empleado de intendencia. Hace años tuve que trabajar en un hospital público. Específicamente me encargaba de limpiar el área donde colocaban a los cadáveres. De ese depósito de cadáveres, otros compañeros del trabajo suelen decir que han visto cosas extrañas, como la aparición de fantasmas y hasta incluso afirmaban presenciar cómo algunos cuerpos se movían después de muertos. A esto último, algunos de los médicos a los que yo les hablaba, decían que era algo que pasaba a veces, por algo que ellos llamaban rigor mortis, que es cuando los cuerpos se ponen tan rígidos, que algunas de sus extremidades se mueven. Yo sinceramente, jamás ponía atención a lo que hacían los médicos, suelo ser muy discreto con mi trabajo, además, siempre limpiábamos la morgue cuando ya no había nadie y en raras ocasiones se nos pedía que limpiáramos mientras estaban los médicos allí. Sin embargo, se dio el caso de que durante un tiempo se me pidió quedarme solo en esta área y estar atento a las indicaciones de los médicos, a cambio se me entregaría un bono extra por mis servicios. Durante la primera semana, la limpieza la llevé a cabo cuando el lugar estaba desocupado. No me ocurrió nada extraño de inmediato, hasta el momento no había sido testigo de algún extraño fenómeno, ni de ninguna otra cosa, quizás porque casi siempre llevaba audífonos y me quedaba pensando en otras cosas. Sin embargo, pasando la primera semana, comencé a notar algo extraño. De un compartimiento, vi que salían insectos, mayormente 100 pies, además el piso debajo de ese lugar, se manchaba de negro, y por más que intentaba tallarlo, no lograba quitar los manchones. A los insectos los pisé y eché a la basura. Fui a comunicarle lo que sucedía a uno de los médicos, quien de inmediato mandó abrir y extraer el cadáver. ¿Cuál sería mi sorpresa que dentro todo estaba normal? El cuerpo, aunque estaba cubierto por una bolsa, se veía pequeño, probablemente allí debajo estaba el cadáver de un niño, yo me imaginé que el cadáver estaría repleto de insectos y gusanos, pero no, todo estaba normal, excepto el piso, que aún lucía manchado. Revisé la basura, pero no encontré rastro alguno de los insectos que había matado hace unos minutos. Me sentí avergonzado, pues creí que todo fue obra de mi imaginación. Durante varios días, seguí presenciando lo mismo, insectos que caían desde ese compartimento, además la mancha en el piso se hacía cada vez más grande y adquiría una forma parecida a una cara. Recuerdo que un viernes, me tocó hacer limpieza en un turno nocturno. Todo transcurrió de manera habitual, ese asunto de los insectos comenzaba a desesperarme. Esa no fue la excepción, los insectos comenzaron a caer del compartimento, solo que en esta ocasión eran muchísimos, intenté matarlos con el cabo de uno de los trapeadores y pisándolos. Desafortunadamente el número de insectos rebasó mis habilidades con y cuando menos lo esperé, se infiltraban dentro de mi traje de bioseguridad, lo sentía trepándome por el cuerpo. Entré en pánico y comencé a gritar y a sacudirme como loco, podía sentir cómo se me metían los insectos por la nariz, por las orejas y boca. No pude con aquella sensación y caí desmayado. Desperté en enfermería, ya me habían checado los signos vitales. Me preguntaron varias veces sobre lo que me ocurrió, les dije directamente mi incidente con los insectos, recordar lo que me ocurrió, me hizo sentir miedo de nuevo. Así que les pregunté si encontraron algún insecto dentro de mí. La enfermera me miró de manera seria, guardó silencio por unos minutos, y me dijo tajantemente que no tenía ningún insecto dentro de mí, ni sobre la ropa. Sentí miedo de que me consideraran loco, así que en lugar de insistir en lo que me pasó realmente, les dije que quizás me desmayé, porque en todo el día no había comido nada. Me dieron vitaminas y unas pastillas raras. Al día siguiente, durante mi descanso, me encontré a otro compañero, que también le tocaba limpiar esa área. Con él sentí más confianza para contarle sobre mi incidente en la morgue. Él dijo creerme y me platicó que también notaba algo extraño en los doctores. A diferencia de mí, ese compañero suele ser muy observador y suele escuchar pláticas ajenas, por lo que escuchó a varios doctores hablando de un extraño cadáver en la morgue, al cual nadie aceptaba realizar la autopsia. Total que empezamos a hacer suposiciones acerca de lo que ocurría, creíamos que lo que estaba ocurriendo, estaría relacionado con aquel cuerpo, en el compartimento de donde salían los insectos. Empezamos a planear ver qué había dentro de la bolsa donde estaba el cadáver. Así pues, durante mi siguiente turno, le avisé a mi compañero cuando me quedé solo, cosa que no fue hasta pasada la medianoche, ese día estuvo muy asistida la morgue. Yo sentía aún un poco de miedo por lo que me ocurrió, así que mi compañero se encargó de sacar el cadáver, por la manera tan natural en la que abrió el compartimento, casi se podía decir, que él mismo trabajaba con los otros doctores, o que ya llevaba fisgoneando desde hace tiempo.
El cadáver estaba cubierto por una bolsa de color gris, cosa que era extraña, pues a los demás cuerpos solo los cubren con una manta de color beige. Mi compañero bajó el cierre de la bolsa y cuando estuvo apenas unos centímetros abierta la bolsa, un olor diferente al que predomina en la morgue, nos recibió como una patada a las narices. No era olor a muerte, era diferente, olía como huele una pecera sucia. Tuve que aguantarme las náuseas. Aunque ya estaba habituado a los malos olores del hospital, aquel era aún más fuerte, sin duda algo a lo que no estaba acostumbrado. Cuando al fin abrió toda la bolsa, yo tenía los ojos cerrados y mi boca cubierta con las manos, intentaba no vomitar, entonces escuché a mi compañero gritar de asombro. Cuando al fin se me pasaron las náuseas, abrí los ojos y eché un vistazo al cuerpo, lo primero que se me vino a la cabeza fue que de ninguna manera aquella cosa frente a nosotros podía ser humana. Aquella cosa era verdosa, no un verde como el que presentan los cuerpos que ya llevan mucho tiempo en la morgue, era como si aquel color fuera su tono natural de piel, además la forma de su cabeza. Era demasiado grande para su cuerpo, no tenía labios y sus ojos estaban totalmente cristalizados, me recordaban a los ojos de los pescados en las pescaderías. De la nada, aquel cuerpo comenzó a mover la boca, no soporté verlo ni un segundo más y comencé a caminar hacia atrás, mi compañero en cambio, parecía fascinado, estaba como hipnotizado ante ese cadáver. Escuché pasos en el pasillo, así que le dije en voz baja a mi compañero que devolviera el cuerpo al refrigerador, pero él seguía perdido, me decía que el cuerpo aún conservaba algo de cabello. De la nada, aquel cuerpo comenzó a mover la boca, no soporté verlo ni un segundo más y comencé a caminar hacia atrás, mi compañero en cambio, parecía fascinado, estaba como hipnotizado ante ese cadáver. Escuché pasos en el pasillo, así que le dije en voz baja a mi compañero que devolviera el cuerpo al refrigerador, pero él seguía perdido, me decía que el cuerpo aún conservaba algo de cabello. Segundos, si lo hacía y cuando llegara algún médico y encontrara el compartimento del refrigerador abierto, sería a mí a quien regañarían o muy posiblemente me correrían. Así que mejor preferí contener mi miedo y lanzarme contra mi compañero, lo derribé al suelo, mientras sentía como los insectos me caminaban en los brazos y el cuerpo. Cuando estaba a punto de devolver el cuerpo al refrigerador, tocaron en la puerta de acceso. Era un guardia de seguridad, quien al realizar una de sus rondas, escuchó algo extraño dentro. Abrí la puerta, y se quedó unos minutos en silencio en la entrada, es peligroso entrar a una sala así, sin los trajes adecuados. Se quedó como intentando entender la situación. Yo me dirigí rápidamente a él, mientras me sacudía los brazos desesperadamente, le pedí que guardara silencio y no nos reportara. El guardia intentaba ver el cuerpo. Para esto, él ya se había metido a la sala, dio un grito de espanto cuando vio el cadáver, después dijo que ese ser no podía ser humano. Mi compañero se puso agresivo cuando regresé el cadáver al refrigerador, nos decía que lo dejáramos solo con el cuerpo. Entonces el guardia rompió su silencio para amenazarlo, le dijo que lo reportaría si no cooperaba. Le conté al guardia por todo lo que había pasado allí en la morgue, no dejé de repetirle que por favor no me reportara. En verdad sentía más miedo de que aquel guardia me reportara, que de lo que vi en el contenedor de cadáveres. Bueno, eso creía entonces. El guardia, con quien no solía hablar muy a menudo, accedió a no delatarnos. Los siguientes días, mantuve largas charlas con el vigilante, pláticas en las que intentábamos encontrarle una explicación a la forma que tenía aquel cadáver. Incluso buscamos en internet algunos casos de deformaciones causadas por alguna enfermedad o síndrome. Yo me dirigí rápidamente a él, mientras me sacudía los brazos desesperadamente, le pedí que guardara silencio y no nos reportara. El guardia intentaba ver el cuerpo, para esto, él ya se había metido a la sala, dio un grito de espanto cuando vio el cadáver, después dijo que ese ser no podía ser humano. Mi compañero se puso agresivo cuando regresé el cadáver al refrigerador, nos decía que lo dejáramos solo con el cuerpo. Entonces el guardia rompió su silencio para amenazarlo, le dijo que lo reportaría si no cooperaba. Le conté al guardia por todo lo que había pasado allí en la morgue, no dejé de repetirle que por favor no me reportara. En verdad sentía más miedo de que aquel guardia me reportara, que de lo que vi en el contenedor de cadáveres. Bueno, eso creía entonces. El guardia, con quien no solía hablar muy a menudo, accedió a no delatarnos. Los siguientes días, mantuve largas charlas con el vigilante, pláticas en las que intentábamos encontrarle una explicación a la forma que tenía aquel cadáver. Incluso buscamos en internet algunos casos de deformaciones causadas por alguna enfermedad o síndrome. Lo más parecido a ese ser era el llamado niño arlequín, pero esto no podía ser,
porque aquel cuerpo mostraba rasgos diferentes, además de aparentar tener una edad muy por encima de lo que logran vivir estos niños arlequín. Después de unos días, me asignaron otra zona de limpieza.